Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Mientras Santiago se engalanaba para celebrar el centenario de Chile en 1910, los primeros afiches artísticos comenzaban a adornar las calles de la capital. Con estilos predominantemente europeos como el Art Nouveau y utilizando técnicas de litografía importadas, estos carteles anunciaban eventos culturales y productos comerciales, marcando así el nacimiento de un arte que sería testigo de nuestra historia. Fue Camillo Mori quien, tras sus estudios en Europa, se convertiría en uno de los pioneros en introducir lenguajes visuales modernos al afiche chileno. Junto a Alejandro Godoy, diseñador e investigador que ha dedicado casi 4 décadas a rescatar y preservar la historia del afiche chileno, vamos a recorrer esta apasionante historia, desde aquellos primeros carteles hasta el auge del afiche político en los años 60 y 70, cuando el cartel se convirtió en una poderosa herramienta de comunicación y transformación social. Alejandro, hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en la Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación desde el Museo Histórico Nacional para conversar de la historia de nuestros afiches y bueno, de esta temática que es fascinante y que ya no me quiero adelantar porque tú sabes varios detalles, pero bienvenido. Muchas gracias. Me siento como que me invitaron a un lugar muy conocido, muy reconocido. Eso nos gusta, que te sientas como en casa. Alejandro, ¿cómo surgió tu pasión por los afiches? Hace pocos días sabemos que hiciste una tremenda donación a la Biblioteca Nacional de parte de tu colección. Por ahí me soplaban también desde la biblioteca que llevabas casi 40 años coleccionando afiches. Sí, mira, yo he estado repasando toda esa historia porque hice otra donación de mi primer profesor de expresión gráfica, que en el fondo era como dibujo, cuando yo estudiaba diseño en Valparaíso. En ese tiempo era la Universidad de Chile. Él se llamaba Sergio Rojas Guerra y era un pintor y grabador, y él había estado estudiando en Berlín, becado, y entonces él traía un know-how, digamos, una manera de ver el afiche, y yo entonces ahí con él conocí los primeros carteles de él, y, y obviamente con todas las asignaturas que yo tenía, la historia del arte y todo eso, me fui enamorando de esta soporte, pero además de la manera de hacerlo, como lo que implica como una especie como de viejo artesanado, un taller donde un maestro le enseña a un discípulo o varios discípulos, y vas traspasando un conocimiento que no estaba sistematizado. Entonces la enseñanza del diseño no es una asignatura, no existe la carrera de docente, de profesor de diseño gráfico, ¿entiendes? Entonces se va traspasando de maestro en alumno. Y bueno, eso fue el año 79-80. Yo tuve clases con él hasta el 84, y luego yo estudié historia, licenciatura en historia en la Chile. Con razón, esta pasión, ahí se unen estos dos mundos. Claro, y yo en realidad ahí me di cuenta de la importancia de los documentos, de la documentación histórica, de que una imagen podría ser un documento, porque en historia formal, digamos, se estudian más que nada documentos escritos, como los archivos de Isaías Cabezón, que te digo yo, que son manuscritos y cosas institucionales. Pero esta otra faceta, digamos, de historiar los afiches, las imágenes de Chile, me surgió cuando hice la conexión. Pues yo dije, bueno, yo me interesa, en realidad, que la verdad es que
me agarró como un amor, así, me enamoré del afiche y entonces yo dije, ya, este es como, este es el vínculo que yo puedo hacer para, para, eh, para reescribir la historia del afiche, ¿no? De dónde, quiénes, cuándo, cómo. Y entonces eso fue, por eso que se estima que son, yo digo 40 años, porque empecé ya, en ese periodo empecé y luego estudié en el ARSI, no me titulé en Valparaíso, y me titulé en el ARSI, en Santiago, y ahí tuve de maestro a Waldo González, Hervé, que es un diseñador muy famoso y que tuve la dicha, la suerte de tener un taller de diseño de afiches con él. Y él en algún momento viajó a Europa a hacer una exposición, a montar una exposición y con su trabajo y dejó como tarea ese taller un listado de nombres, ¿no? Y en la pizarra escribió. Entonces, bueno, yo que tenía algo de metodología de la venida de la historia, yo dije, ya, pues aquí esto es la guía, digamos, ¿no? Y justamente a propósito de guía, me fui a la guía telefónica. En ese tiempo estaban todos los nombres Claro, en un ahí. librato. Claro, estaba Un todo ahí. objeto totalmente vintage hoy día. Sí, pues, en realidad que, bueno, y entonces tuve la fortuna de que encontré dos próceres próceres como fuerte la palabra, pero son para mí maestros. Camilo Mori, que había fallecido en 73 y la viuda estaba en su casa todavía ahí, en su casa taller en Antonio López de Bello, y la llamé por teléfono. Ella, la señora Maruja Vargas de Mori, era una dama muy especial, muy sensitiva, muy un poco como esotérica, ¿sí? Y me vio y le causé buena impresión y me autorizó, me dio la posibilidad de entrar al taller, que es un Qué tremendo taller. maravilla. No, sí, O sea, yo siempre paso por ahí porque vivo cerca y aquí en una entrevista descubrí, porque siempre miré y decía, este lugar tan especial, con una, como con una ventana tan son grande, hasta que como alguien me cuatro dijo, pisos, claro, alguien me dijo claro, que ese era el claro. taller y que por eso la plaza se llama Plaza Mori, el Teatro Claro, Mori. claro, porque había tocado un pincel, está tal cual cuando él lo dejó, cuando falleció, era como un templo, entonces me abrieron unas tremendas cortinas que dan a Antonio López de Bello, que son un ventanal inmenso, Claro. porque es como un taller francés, digamos, ¿no? Es como estar en París, digamos, ¿no? El taller de cualquier pintor famoso. Bueno, Mori estuvo con todos ellos, o con varios, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí descubrí todos los carteles que tenía guardado Camilo Mori, que eran como 300 carteles que estaban guardados en carpeta, Wow. y era un tesoro, y yo ya había vislumbrado, digamos, la posibilidad de hacer una publicación, pero todo esto muy intuitivamente en realidad, ¿no? Todo este trabajo de investigación lo hice sin fondo, digamos, sin auspicio en el fondo, ¿no? Y alcancé a sacar diapositivas de ese taller, que era mágico ese taller, y además en el taller estaban montados en atriles unos originales, que son como pinturas de los carteles. Entonces habían, ponte tú, 10 carteles, y entonces era como, realmente ahí quedé. ¿Con qué técnica los hacía Camilo Mori? Mira, en ese tiempo habían varias técnicas, básicamente habían técnicas de ilustración y técnicas de letrística, ¿no? Que, pero básicamente era un instrumento que hoy día todavía se sigue usando, que es el aerógrafo, y había un tipo de tinta que se llama wash, que era como una acuarela, que en el fondo se transparentaban los colores, ¿te fijas? Entonces se lograban transparencia y bueno, pero era, y bueno, y
pincel, porque en realidad las letras estaban dibujadas con pincel. Francisco Ota decía que, bueno, esa camada que llegó de Europa, Francisco Osterman, bueno, Mauricio Antes, muchos diseñadores, que en ese tiempo no existía la palabra diseñador, eran artífices, artesanos, artistas. Francisco Ota decía que nadie sabía cómo hacer letras, salvo esta gente que había estado, Mori, Isabel Cabezón, Ana Cortés y toda esa generación de lo que se llamó el Grupo Montparnasse, fueron enviados por el gobierno a París a estudiar en distintas escuelas esta arte aplicada, que era, o arte decorativa, que era el afiche, para que trajeran una expresión artística con la que pudiera formar gente y que la gente se pudiera mantener, vivir de eso, ¿entiendes? Porque, porque vivir de la pintura era muy, había pocos, digamos, que podían vivir. Y bueno, y entonces en esos viajes, bueno, Ota decía que la única parte donde había letristas era frente a los tribunales, que había un kiosco ahí, que había un señor que hacía letritas, digamos, ¿no? Pero, ¡Qué maravilloso! claro, unas letritas que decían ellos, colita de chancho, tenían unos nombres como chilenses, digamos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, hay otro gran cartelista que es de la generación, digamos, de posterior, que es Carlos Agredo Araya, que se formó en la Escuela de Arte Aplicada, donde se formaron toda esta camada de cartelistas, e inventó unas letras para un cartel que hay muy bonito de una exposición hispanoamericana del libro. Entonces había una letra que se llamaba La Conversá. La Conversá era como una letra manuscrita, pero como media acostadita, así. Hoy día sería como itálica, una cosa así, Yeah. en términos técnicos, ¿no? Pero la Conversá tenía un sentido de que ellos, además de su trabajo profesional de docente y su obra, ellos eran, en cierto sentido, parte de una que tiene como se da como un carácter peyorativo el tema de la bohemia, ¿no? Ellos eran todo parte de una camada de artistas, escultores, pintores, poetas, que todos confluían, la mayoría confluían en algún lugar, que en ese tiempo era una cosa que se llama Instituto Pinochet Lebrun, que era una cosa como una academia donde se dictaban clases de arte, y ahí se juntaban ellos y conversaban, po. Entonces, su, su filosofía, se podría decir, era la conversación, cosa Ah, que hoy y día, de ahí salió la letra. claro, de ahí salió la letra y de ahí salieron muchas ideas que después se transformaron en obras, en carteles, en escenografía, porque Isaías Calzón hacía escenografía. Bueno, muchas ideas en el fondo que ellos hacían las días noches. El canal, digamos, era la conversación y la presencia, estar en un lugar y bueno, y tomarse unas copas de vino y comer en ese tiempo no sé cuál habría sido el menú, digamos, pero resistían, digamos, el paso de la noche y bueno, y de ahí surgió Carlos Sagreo, que era el más destacado. Yo entregué, doné un afiche que me donó así el hijo de él, Nilo Sagredo, que es un original, que ese es como de lo que yo te estoy hablando, como de lo que habían en el taller de Camilo Mori. Esos carteles después se remataron los de Mori y Ujú. ya nunca más supe qué pasó con ellos. Pero este cartel de Carlos Sagredo ya estaba ahí, el original, digamos, ¿no? O sea, se notaba, bueno, toda esta cosa me consumió, digamos, muchos años de Es que es investigación. apasionante. Claro, me apasioné por eso y en realidad lo único que hablaba era como una especie como de obseso, digamos, ¿no? Me agarró una obsesión por el afiche y gracias a eso logré.
justamente, por ejemplo, encontrar a Carlos Sagreo me costó años. Luego de ir a ver a la señora Maruja, llamé a la señora, a la viuda de Santiago Natino Allende, Ujú. la señora Elena Reyes, y ella también me recibió y tuvimos años conversando, hasta que en algún momento ella, en su entretecho de su casa, ahí en Badajoz, en Las Condes, tenía enrollado una cantidad de carteles importantísimos de Santiago Natino y de muchos otros más. Carlos Sagredo, Camilo Mori, todos los que están también en mi libro, el que editamos con el Arci y el Fondar el 92. ¿No? Y ahí empecé, digamos, a hacer exposiciones, ¿no? Porque recabé mucha información, reconstruí mucha parte de la historia y esa empezó a ser mi contribución porque yo era muy joven, no tan joven en realidad, pero tenía responsabilidad, estaba casado, tenía hijos, y entonces, además de trabajar de docente, me hacía las horas, digamos, para escribir los textos del libro y después con cuando nos ganamos Fondar, produjimos las fotos y todo el material gráfico de esa publicación. Entonces, luego, después de eso, empecé a hacer exposiciones. ¿No? El 93 hice un exterior francés con reproducciones, digamos, de la Kitty Goldman, bueno, Francisco Ota, ellos ya están en otra dimensión. Que tengo fotos de cuando están ellos ahí y bueno, seguí haciendo exposiciones varias, hice 7 exposiciones grandes hasta la más importante que hice en el 2001 que fue en la Corporación Cultural de Las Condes, ¿no? Ahí hice una tremenda exposición, expuse 100 afiches y fue un evento súper importante porque estaba desde Isaías Cabezón hasta Vicente Larrea, Waldo González, Domingo Baño, que es otro de los que entrevisté de los primeros, que es Domingo Baño Ahumada, que es un diseñador gráfico de la Escuela de Arte Aplicada de Bien Concepción, que trabaja en el Diario del Sur en ese tiempo. Y él entonces me dio otras perspectivas. Entonces, Qué increíble. sí, yo entregué con la donación, grabaciones de todas estas conversaciones que yo tenía con ellos y diapositivas, como te digo, del taller de Camilo Mori y otras imágenes más. Y bueno, encontré dentro de mi ex alumno algunos partners, digamos, con los cuales hice afiches, también que me ayudaron a montar exposiciones. Entonces, bueno, como que a pulso, digamos, ahí con algunos fondos algunas exposiciones eran financiadas, luego ya después empezaron a escasear los fondos, pero otro hito significativo fue una exposición que hice en la estación Mapocho, el 2006, que fue una exposición de cartelistas ítalo-chilenos. Entonces ahí estaba Camilo Mori, Giulio Di Girolamo, que era el papá de Luis Girolamo, con Giulio, bueno, Santiago Natino y otros más que en este momento no recuerdo bien. Alejandro, y cuando mencionas a todos estos grandes personajes, muchos de ellos los conocemos por sus facetas artísticas, digamos, en diferentes plataformas artísticas, uno también piensa en cartelistas, y aquí te lo pregunto en la versión chilena, no sé, Toulouse-Lautrec o qué sé yo, a Claro, Alphonse claro. Mucha, que Sí, también eran cartelistas, como tú decías, porque había que vivir. eran publicistas también. También, y eso hoy día Claro, como que yo creo que los artistas no quieren vincularse con ese tipo de cosas. claro. Hubo como una especie como de prejuicio con respecto a la publicidad, ¿no? Porque estaba el tema este del arte puro y la cosa, pero además hay que decirlo con todas sus letras que el diseño, toda esta obra era como el pariente pobre de los artistas, ¿no? Y nunca tuvo un lugar preponderante
en la Escuela de Bellas Artes. Luego en la Escuela de Artes Aplicadas ya se dictó una cátedra, a pesar de que en la Escuela de Bellas Artes se dictó una cátedra de Ana Cortés Julián, que es una pintora, que viajó también en el grupo, con el grupo Montparnasse a París. Ella dictaba una cátedra de afiche y propaganda, escenografía. Y luego Isaías Cabezón, lo sucedió Luis Menzenmayer. Entonces, de ahí se fue traspasando el conocimiento que ella trajo y otras versiones más. Entonces, mira, el origen, hay unas investigaciones que dicen que en el fondo los primeros carteles que se hizo Cabezón en el 17 pueden haber sido copiados, pero yo creo que es difícil en el tema de la idea decir, existe una cosa que se llama sincronía, que es que tú puedes estar pensando en una idea y que puedes haber visto algo. Bueno, todos en ese tiempo sabían lo que era la comedia del arte, que era una forma clásica de teatro de comedia, digamos, ¿no? Como de pantomima. Y eso había un personaje, el bufón, varios, pero y eso era lo que reflejaban, digamos, los carteles, los primeros carteles chilenos. Entonces, de ahí hay que decir que eran copias. Yo no me atrevería a decir tanto, pero bueno, la verdad es que ellos tenían una forma muy especial de concebir esa relación. Ellos amaban la música también, amaban la poesía, y ellos además tenían una especie, una mística, tenían una orquesta que era como una orquesta de esta gente que te estoy hablando, Isaías Cabezón, Acario Cotapo, Samuel Román y muchos otros. Tenían una orquesta que era de fonomímica, entonces ellos hacían tocaban música clásica, pero era como por su amor por la música. Ellos hacían mímica de la obra, ¿te fijas? Entonces, yo he descubierto ahora por algunos estudios que en realidad que incluso hasta hacer mímica de algo, de la música, por ejemplo, te provoca también un beneficio. De hecho, la música en sí provoca beneficios, ¿no? Y ellos todo, bueno, el gran gestor, digamos, de la enseñanza de las artes aplicadas fue un señor que se llama Carlos Isamit, que es súper poco conocido, y él también fue comisionado a Europa a estudiar todas las formas de enseñar esta arte aplicada, y él entonces hizo una gran reforma que duró muy poco, ¿no? De estas grandes reformas que se tratan de hacer en la educación chilena, que fue bastante fugaz, pero muy significativa porque dejó esta huella en la Escuela de Arte Aplicada y trajo, digamos, toda la forma, porque en ese tiempo se estudiaba arte clásico, digamos, ¿no? Se estudiaban los griegos, se reproducían, digamos, esculturas, y ellos trajeron otra forma de ver toda esa influencia del cubismo, el futurismo ruso, el futurismo italiano, todas esas corrientes. Ellos vieron a Picasso, por ejemplo, en la casa de Camilo Morí había una ficha de Picasso. Entonces, era, no se puede decir que ellos eran gente muy culta. Entonces, eh, y el diseño, y el diseño de ficha requiere de una persona que tenga un background importante en términos culturales, porque es una imagen muy especial, tiene una especie, la señora Ana Cortés decía que tenía como una alquimia, y es como generar, yo digo, lo asocio como un elixir, ¿te fijas? Es como destilar una idea. Algunos lo hacen como Domingo Baño, lo hacen por escrito, por ejemplo. O Santiago Natino lo hacía viendo muros en la ciudad, estos muros donde hay distintos carteles pegados uno sobre otro, se hacen forma, cada cual tenía su manera. Entonces, bueno, los métodos varían mucho, pero todos tenían un sentido de mucha pertenencia, cada uno tenía su taller, eran muy celosos con su desarrollo, ellos trabajaban
una cosa impresionante la cantidad de trabajos la capacidad de trabajo que tenían. Y entonces, creo, estas joyas, digamos, que yo entregué, como me fueron entregadas a mí, yo serví de puente y las entregué como corresponde, marcada y con todas las normas, digamos, de conservación y embaladitas, digamos, como que para que perduren en el tiempo, que ya tienen su recorrido, ¿no? Pero Claro, bueno. afortunadamente se han conservado. Ojalá que podamos verla en un futuro próximo ahí expuestas para disfrutar también del cartel chileno. ¿Hubo alguna, como por así decirlo, dorada de los cartelistas en Chile? Porque si pensamos hoy día, eran como la red social de la época, ¿no? Un post. Pero hoy día ya está todo digitalizado. Sí, yo diría que entre el 40 y el 60, bueno, es que es por generación en realidad, ¿no? Toda esa generación de la Escuela de Arte Aplicada, bueno, antes fue Isaías Cabezón y Otto Giorgi y otros señores más, otros italianos, que en este momento se me olvidan los nombres porque al final uno también, yo de repente vi archivos que no me los compartieron, ¿entiendes? No me los entregaron y bueno, Giovanni Corradini, que también hacía publicidad y afiches, la Kitty Goldman, que fue del año 42, 44, de las primeras, muy pocas mujeres entraban en este círculo. Yo diría que, vamos yo diría que por generaciones primero estaban esos pintores, luego vinieron los de la Escuela de Arte Aplicada entre el 40 y el 60, y bueno, empezaron a reinar ahí después Waldo González, Santiago Natino, Domingo Baño, y Carlos Sagreo todavía hizo muchas cosas. Entonces, cada uno iba, digamos, tomando la posta Claro, y la haciendo posta. como el relevo, ¿no? Entonces, pero, claro, por ejemplo, Camilo Mori tenía 300 afiches, o sea, eh, eso, eso es un monumento. Sí. ¿Y Es una cuáles cosa- eran los usos del afiche? No sé, estoy pensando en los que hay, por ejemplo, en el Museo Histórico Nacional, que tienen que ver como que eran mucho de estos años, ¿no? 60, 70, como de propaganda del gobierno, o qué sé yo, la gota de leche, crear hábitos. Claro, y eso venía de mucho antes, porque el Estado tenía campañas de bien público. Por ejemplo, se combatió el tema de la habitación, las habitaciones populares, el Colegio de Arquitectos contribuyó mucho con eso. Bueno, hubo un tiempo, digamos, que había también otra campañas, digamos, por ejemplo, Camilo Mori tiene unos afiches contra la embriaguez, que era muy usual en ese tiempo, el alcoholismo. Bueno, combinado con eso, ellos hacían afiches para la Valle, para la Shell, para empresas transnacionales. Entonces, era una cosa esta cosa ellos no tenían esa frontera, digamos, de que lo que es la publicidad, el diseño, porque no existía el diseño. Entonces ellos eran ellos eran los que hacían la pega. No necesitaban ponerle etiqueta. Luego se le pusieron etiquetas, digamos, incluso se empezó a llamar diseñador, y bueno, y dentro de esa especialidad habían afichistas, y dentro del afiche también hay otro rango, digamos, que son los que se dedican a la propaganda, que es la propaganda política. Y esas campañas de bien público son también, yo las considero propaganda. Igualdo González hizo toda la serie de afiches de la apoyada chilena de beneficencia Eso te iba a preguntar. Ay, porque del justo estoy mirando 68. yo parte del material que donaste a la biblioteca y hay uno de la lotería, claro. Sí, claro, la lotería, la polla chilena de beneficencia. Ahí trabajaron Waldo. Yo tengo referencias que trabajó Natino también, pero no he encontrado. Pero hay desde Pepo, digamos, ¿no? Hay muchos
reconocidos artistas que combinaban su trabajo de ilustradores, algunos eran publicistas, otros eran artistas. Entonces, mira, yo diría que en la época de oro de haber sido esos afiches de Mori en algún momento, y luego los afiches de Waldo González, que fueron, pero un golpe, porque estaban dirigidas, en cada casa había un afiche, porque era campañas contra el sarampión, para la vacunación, por ejemplo. Es una cosa muy... el logotipo de FONASA viene de un diseño de Waldo González. Así como el diseño, el pato del Banco del Estado es una idea original de Santiago Natino Allende, ¿entiendes? Entonces, y el logotipo de la Unión de Carteristas de Chile de 1944, 42, 44, 42 se crea y 44 hace una exposición en la Universidad de Chile, es muy similar al logo del Mercurio. Entonces, hay vasos comunicantes, porque por eso la idea que alguien que diga que son propiedad tan así, que pueda decir esto es mío y me la están copiando, no creo que exista eso, hay sincronía, por eso insisto en esa cosa que son un poquito inexplicables, y por eso también toda esta gente tenía esta mística, porque ellos tenían mística, tenían una mística especial. Se notan en sus obras. Claro, ellos proyectan una cosa, Carlos Aguirre, por ejemplo, una cosa muy maternal, muy infantil incluso, Domingo Baño, una cosa muy latinoamericana, Santiago Martín, una cosa muy clásica, un dibujo muy acabado. Bueno, Camilo Mori pasó por todos los estilos, él se paseó por todo el cubismo, o sea, bueno, él estuvo ahí, vio los artistas originales, digamos, los rusos, vio los franceses, vio mucho. Entonces, bueno, es como el alimento, ellos se alimentaban de eso y Sí, entonces por supuesto. se requiere Inspiración. inspiración. Para inspirarse se requiere, como decía mi profesor Alejandro Rodríguez Muso, de allá de Valparaíso, el Aco Rodríguez, eh, que hay que cargar el inconsciente. Entonces es un proceso de observación. Entonces tú miras la ciudad o miras l- los hábitos de la gente. Domingo Año escuchaba a la gente conversar en las micros, ¿entiendes? En la forma de hablar. Entonces, por ejemplo, la conversada en base a la forma de hablar de la gente. Entonces, todo está, en el fondo, eran ciudadanos, digamos, despiertos de la ciudad. Ellos estaban absorbiendo toda esa información, plasmaron esta idea en estas obras, más que idea, ese conocimiento, que es un conocimiento, no todo el mundo tiene la, la cualidad, digamos, de hacer afiches. Es una subdisciplina, digamos, una elite, diría yo, como muy, de gente muy extraordinaria, ¿no? Muy escogida. La combinación de arte con resumir una idea en una sola imagen, Es que texto. es como una fórmula matemática, Sí. es como preparar un color, por ejemplo, es como preparar un licor, por ejemplo, también, ¿no? Como el destilado. Hay muchas analogías, pero ese es como un ámbito como muy secreto, como ¿entiendes? Eso se fue transmitiendo de maestro a alumno y bueno, y los que tuvimos la fortuna de tener maestros que tenían ese conocimiento, nos nutrimos de él y desarrollamos un amor por este soporte, por este patrimonio, ¿no? Así es, nuestro Que patrimonio, los afiches. en el fondo yo lo que hice fue una colección en base de autores.
no es todo el 68, no es todo no es por década, no es por histórico lineal, digo, sino que yo escogí autores los más importantes y de ellos hice investigación y recolección de obras. Es como un catálogo de grandes afichistas de Chile. Maravilloso, yo creo que hay grandes tiempos de nuestra historia que se pueden contar así con afiche. Todo, el Estrecho Magallanes, por ejemplo, hay un cartel de Luis Oviedo, que es Guerrero, que es otro gran cartelista. Hay hitos históricos que están ahí plasmados y Así es. es otra forma de estudiar la historia. ¿Mm? Así es, totalmente. Alejandro, se me ha pasado rapidísimo el tiempo y ya estamos sobre la hora. Bueno, ¿dónde uno pudiera mirar así como digitalmente, si no los puede ir a ver en persona o enterarse un poco más de nuestros afiches y nuestros cartelistas? Un libro de historia del afiche chileno está en memoria chilena, que está libre para descarga. Bueno, después vinieron los libros de Pedro Álvarez, Eduardo Castillo, y bueno, Mauricio Vico, investigaciones que han hecho luego, posteriormente. Está el último, la recopilación de la obra de Santiago Natino, que es el archivo Natino, que es un archivo digital que está en línea, es un sitio. Buenísimo. ¿Mm? Entonces, bueno, pero para ahí se empieza y esperemos que la biblioteca monte una bonita exposición de lo que yo entregué y de que otras, o sea, se han donado donaciones, obras completas de Francisco Ota, por ejemplo, se donó parte de la obra de Camilo Mori, o sea, hay grandes donaciones que se han hecho y eso habría que resaltarlo, ponerlo en algún lugar especial. Claro que sí. Bueno, vamos a estar atentos a cuando eso ocurra. Alejandro, muchísimas gracias por compartir toda esta historia y estos artistas, estos personajes, este arte del cartel del afiche chileno con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, vuelvo a un lugar muy conocido para mí y esos carteles que te mencioné en un principio son mi enlace, mi ancla con el Museo Histórico Nacional. Así que gracias. Chao, chao. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.